¿Crees que el éxito y la felicidad son solo suerte? ¿Que hay una fuerza mayor, un destino cruel que controla tu vida? La verdad es que la mayor parte de nuestro sufrimiento es autoinfligido. Sí, tú mismo estás creando tus propias barreras, tus propias trampas invisibles que te impiden alcanzar tu máximo potencial. Imagínese a un atleta de alto rendimiento entrenando incansablemente, pero saboteando sus resultados con pensamientos negativos. O un artista talentoso, pero paralizado por el miedo al fracaso. Estos son solo algunos ejemplos de cómo podemos sabotearnos a nosotros mismos. En este vídeo te presentaremos 15 poderosas lecciones del estoicismo para ayudarte a identificar y superar estas trampas invisibles. A través de estas lecciones aprenderá cómo construir una vida más fuerte, más resiliente y más feliz. Te equiparemos con las herramientas para que puedas enfrentar tus demonios internos y emerger como una persona aún más fuerte y capaz. Pero ojo, este viaje no es para los débiles de corazón. ¿Estás listo para enfrentar tus demonios internos y emerger como una persona aún más fuerte y capaz? Para aquellos que están dispuestos a hacer el trabajo, la recompensa es una vida plena y auténtica. Antes de continuar con el video, ¿de qué ciudad o país nos estás viendo? Déjanos tu comentario aquí abajo. Número 1. ¿Por qué nunca tienes realmente el control y cómo los estoicos lo aceptan? La ilusión de control es una de las más arraigadas en la mente humana. Creemos firmemente en nuestra capacidad de moldear el mundo a nuestro antojo, de predecir el futuro y de evitar el dolor. Sin embargo, la filosofía estoica nos invita a cuestionar esta creencia fundamental. ¿Qué pasaría si te dijera que gran parte de lo que crees controlar está, en realidad, fuera de tu alcance? Esta afirmación puede parecer desalentadora, pero entenderla es el primer paso hacia una vida más serena y satisfactoria. Nuestra tendencia a creer que estamos al mando es tan profunda que a menudo pasamos por alto las innumerables variables que escapan a nuestro control. Desde eventos naturales hasta las acciones de otras personas, la vida está llena de imprevistos que pueden alterar nuestros planes. La ilusión de control nos lleva a aferrarnos a resultados específicos, a sentirnos frustrados cuando las cosas no salen como esperamos y, en última instancia, a experimentar un sufrimiento innecesario. Los estoicos, filósofos de la antigua Grecia, adoptaron una visión radicalmente diferente de la vida. En lugar de luchar contra lo inevitable, ellos proponían aceptarlo con serenidad. Para los estoicos, la verdadera libertad no reside en controlar el mundo exterior, sino en controlar nuestras reacciones internas. Al comprender que hay muchas cosas que están fuera de nuestro alcance, podemos dirigir nuestra energía hacia lo que realmente importa: nuestro carácter, nuestras actitudes y nuestras acciones. Los estoicos distinguían entre lo que está bajo nuestro control, nuestros pensamientos, juicios y acciones, y lo que no lo está, eventos externos, el pasado y el futuro. Al centrar nuestra atención en lo que podemos controlar, cultivamos una sensación de empoderamiento y reducimos nuestro sufrimiento. Esta distinción es fundamental para vivir una vida más tranquila y satisfactoria. Aceptar que no tenemos el control total sobre nuestras vidas puede parecer contraintuitivo, pero ofrece numerosos beneficios. Reducción del estrés, aumento de la resiliencia mayor, claridad mental mayor, apreciación por el presente. Al adoptar una perspectiva estoica, podemos aprender a vivir con más serenidad y satisfacción. Aceptar lo inevitable no significa resignarse, sino elegir cómo responder a las circunstancias que se nos presentan. Número 2. La ira está arruinando tus decisiones. Aquí está el antídoto estoico. La ira es una emoción poderosa y a menudo malentendida.
Si bien puede parecer una reacción natural e incluso justificada en muchas situaciones, sus efectos a largo plazo pueden ser profundamente destructivos. Esta emoción, si no se maneja adecuadamente, puede nublar nuestro juicio, arruinar relaciones y llevarnos a tomar decisiones impulsivas y perjudiciales. Los estoicos, con su enfoque sereno y reflexivo hacia la vida, nos ofrecen un antídoto valioso para manejar la ira de manera constructiva. Imagina un volcán en erupción. La furia y el caos que acompañan la erupción son intensos y difíciles de controlar. De manera similar, la ira puede surgir de repente y dominar nuestras acciones, llevándonos a decir o hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. Sin embargo, ¿qué pasaría si pudiéramos aprender a canalizar esa energía de manera positiva y evitar las consecuencias destructivas? Los estoicos, una escuela filosófica fundada en la antigua Grecia, sostenían que la virtud y la razón deben guiar nuestras vidas. Marco Aurelio, uno de los emperadores más prominentes y filósofos estoicos, escribió extensamente sobre la importancia de controlar nuestras emociones. En sus meditaciones señala que no son los eventos externos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. Este principio es esencial para entender cómo la ira puede ser gestionada y mitigada. ¿Cómo está la ira arruinando tus decisiones? La respuesta está en la forma en que esta emoción afecta a nuestro cerebro. La ira activa el sistema límbico, la parte del cerebro responsable de las respuestas emocionales, y puede anular el córtex prefrontal, que regula la toma de decisiones racionales. Cuando estamos enojados, es más probable que tomemos decisiones impulsivas y reaccionemos de manera exagerada, lo que puede tener consecuencias negativas a largo plazo. El antídoto estoico para la ira se centra en la práctica de la autoobservación y la reflexión. Epicteto, otro filósofo estoico, nos insta a examinar nuestras reacciones y a buscar entender la fuente de nuestra ira. Este proceso implica hacernos preguntas como: ¿por qué estoy enojado? ¿Es esta reacción proporcional al evento? ¿Cómo puedo responder de manera más constructiva? Estas preguntas nos ayudan a tomar un paso atrás y a reflexionar antes de reaccionar, lo cual es crucial para manejar la ira de manera efectiva. La aceptación y la resiliencia son también componentes clave de la filosofía estoica. Al aceptar que hay muchas cosas en la vida que están fuera de nuestro control, incluyendo las acciones y comportamientos de otras personas, podemos reducir significativamente nuestra reacción de ira. En lugar de intentar controlar lo incontrolable, los estoicos nos enseñan a enfocarnos en lo que podemos controlar: nuestras propias respuestas y actitudes. Un método práctico recomendado por los estoicos es la técnica de la pausa. Antes de reaccionar con ira, toma un momento para respirar profundamente y contar hasta 10. Esta breve pausa puede ser suficiente para reducir la intensidad de la emoción y permitir que la razón vuelva a tomar el control. Además, la práctica regular de la meditación y la atención plena puede aumentar nuestra capacidad para observar nuestras emociones sin dejarnos llevar por ellas. Un ejemplo histórico que ilustra el manejo estoico de la ira es la vida de Séneca. Como consejero del emperador Nerón, Séneca tuvo que navegar por un entorno político extremadamente volátil. A pesar de las provocaciones y desafíos constantes, sus escritos muestran un compromiso firme con la calma y la racionalidad. Séneca creía que la ira es una forma de locura temporal y que al mantener la serenidad, uno puede actuar con justicia y sabiduría. ¿Sabías que cada vez que das like a un video como este, estás ayudando a difundir las enseñanzas del estoicismo a más personas? Suscríbete para seguir ser parte de esta misión.
Número 3. El poder del momento presente. El secreto que Marco Aurelio conocía. ¿Cuántas veces vives pensando en el pasado o preocupándote por el futuro? Y el presente. En la era moderna, la mente humana es un mar en constante turbulencia, a menudo atrapada entre las olas del pasado y las incertidumbres del futuro. Nos encontramos revisitando viejos recuerdos, analizando decisiones pasadas o anticipando problemas y éxitos por venir. Pero, ¿qué ocurre con el presente? Esta cuestión, aparentemente simple, esconde un profundo secreto que Marco Aurelio, el emperador filósofo de Roma, comprendió y practicó con maestría. Imagina estar en una playa desierta, donde las olas rompen suavemente en la orilla y el sol brilla con calidez sobre tu piel. Este momento, con todos sus detalles sensoriales, encapsula la esencia del vivir en el presente. Sin embargo, ¿cuántas veces nos encontramos físicamente en un lugar, pero mentalmente atrapados en algún otro tiempo? El poder del momento presente es un recurso invaluable que a menudo pasa desapercibido en nuestra búsqueda incesante de respuestas y soluciones. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, ofrece una guía para entender y aprovechar este poder. La práctica de la presencia consciente fue un pilar en su filosofía estoica. Marco Aurelio nos enseña que la clave para una vida plena y satisfactoria no radica en lamentar el pasado ni en temer el futuro, sino en vivir plenamente cada instante. En sus palabras, no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte está a tu lado. Mientras vivas, mientras te sea posible, sé bueno. ¿Por qué el momento presente es tan poderoso? La respuesta se encuentra en la naturaleza de la atención humana. La atención plena nos permite experimentar la vida de manera más rica y significativa. Cuando estamos completamente presentes, nuestras acciones se vuelven más intencionales y nuestras percepciones más claras. Esto no solo mejora nuestro bienestar emocional, sino que también puede aumentar nuestra productividad y creatividad. La ciencia moderna también respalda esta antigua sabiduría. Numerosos estudios han demostrado que la práctica de la atención plena puede reducir el estrés, mejorar la salud mental y fortalecer las relaciones interpersonales. En un experimento fascinante, se descubrió que las personas que practican la meditación regular tienen una mayor capacidad para concentrarse y para manejar emociones difíciles. Este enfoque en el aquí y el ahora nos permite responder a los desafíos con calma y claridad, en lugar de reaccionar impulsivamente. El secreto que Marco Aurelio conocía se desvela al aprender a cultivar la atención plena. Una práctica sencilla pero poderosa es la meditación. Al dedicar unos minutos cada día a sentarnos en silencio y enfocarnos en nuestra respiración, podemos entrenar nuestra mente para regresar al presente. Otra técnica útil es el escaneo corporal, donde llevamos nuestra atención a diferentes partes del cuerpo, sintiendo cada una sin juzgar. Además, aplicar la atención plena en actividades cotidianas puede transformar nuestra experiencia diaria. Al comer, podemos saborear cada bocado y apreciar los sabores y texturas de los alimentos. Al caminar, podemos sentir el suelo bajo nuestros pies y observar el entorno con curiosidad renovada. Estas prácticas nos anclan en el presente y nos permiten vivir con mayor plenitud. Pero, ¿qué pasa con el pasado y el futuro? Marco Aurelio no sugiere que debamos ignorarlos por completo. Más bien, su filosofía nos invita a reconciliarnos con ambos. Aceptar el pasado sin rencor y planificar el futuro sin ansiedad es posible cuando encontramos el equilibrio en el presente. Así, no nos convertimos en prisioneros del tiempo, sino en sus maestros, utilizando nuestras experiencias pasadas y nuestras aspiraciones futuras como guías, no como cadenas. Número 4.
El miedo al fracaso. ¿Por qué no tiene sentido, según los estoicos? El temor al fracaso te paraliza. Quizás estás viendo las cosas desde el ángulo equivocado. El miedo al fracaso es una de las emociones más comunes y paralizantes que enfrentamos. Nos impide tomar riesgos, nos mantiene en nuestra zona de confort y en última instancia puede evitar que alcancemos nuestro máximo potencial. Pero, ¿y si te dijera que este miedo es, en gran medida, una construcción de nuestra mente y que, según los estoicos, no tiene ningún sentido lógico? La filosofía estoica, desarrollada en la antigua Grecia y Roma, ofrece una perspectiva única y profundamente liberadora sobre el fracaso. Los estoicos, incluyendo figuras destacadas como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, enseñaban que el valor de nuestras acciones no radica en los resultados externos, sino en la intención y el esfuerzo que ponemos en ellas. Esta visión puede revolucionar nuestra comprensión del fracaso y, en consecuencia, cómo respondemos a él. Imagina que estás en un escenario a punto de dar una presentación importante. Sientes el sudor en tus manos y una punzada de miedo en el estómago. Este miedo es natural, pero los estoicos nos invitan a preguntarnos, ¿qué es lo peor que podría pasar? Si fracasamos, ¿qué significará realmente para nuestra vida? A menudo descubrimos que nuestros miedos están inflados y que las consecuencias reales del fracaso son mucho menos catastróficas de lo que imaginamos. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió: si te angustia algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí misma, sino a tu estimación de ella, y esto tienes el poder de revocar en cualquier momento. Esta enseñanza nos recuerda que el fracaso, al igual que cualquier otro evento externo, no tiene el poder de dañarnos a menos que permitamos que lo haga. Es nuestra percepción del fracaso y no el fracaso en sí lo que causa dolor y paralización. El antídoto estoico al miedo al fracaso se basa en 3 pilares fundamentales: aceptación, preparación y acción. En primer lugar, los estoicos nos enseñan a aceptar que el fracaso es una parte inevitable de la vida. No podemos controlar todos los factores y circunstancias, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ellos. Esta aceptación nos libera del peso del perfeccionismo y nos permite actuar con más libertad y creatividad. En segundo lugar, la preparación estoica implica una práctica conocida como premeditatio malorum, que significa prever los males. Esta técnica consiste en visualizar los posibles fracasos y dificultades que podríamos encontrar y prepararnos mentalmente para ellos. Al hacerlo, reducimos el impacto emocional del fracaso real y estamos mejor equipados para enfrentarlo con serenidad y resiliencia. Finalmente, los estoicos enfatizan la importancia de la acción. La parálisis por análisis es una trampa común cuando tememos el fracaso. Sin embargo, al adoptar una actitud proactiva y centrada en el presente, podemos superar este miedo. Epicteto decía: no nos perturba lo que sucede, sino nuestras opiniones sobre lo que sucede. Al cambiar nuestra perspectiva y enfocarnos en el proceso en lugar del resultado, podemos reducir el miedo y aumentar nuestra capacidad para actuar con eficacia. Un ejemplo histórico que ilustra este enfoque es la vida de Séneca. A pesar de enfrentar exilios, conspiraciones y desafíos políticos, Séneca mantuvo una actitud serena y enfocada en sus propios valores y acciones. En sus escritos, enfatiza que el verdadero fracaso radica en no vivir de acuerdo con nuestros principios, independientemente de los resultados externos. Número 5. Sufres más en tu imaginación que en la realidad. ¿Cuántas veces has sufrido por problemas que nunca ocurrieron? Más de lo que imaginas. El sufrimiento, una experiencia intrínsecamente humana,
a menudo tiene más que ver con nuestras mentes que con la realidad objetiva. Nuestra capacidad para anticipar y temer el futuro puede ser una fuente de ansiedad y estrés interminables. Los estoicos, una escuela filosófica de la antigua Grecia y Roma, identificaron esta tendencia y ofrecieron estrategias para mitigar el sufrimiento innecesario causado por nuestras propias imaginaciones. Piensa en la última vez que perdiste el sueño preocupándote por algo que podría suceder. Tal vez fue una presentación importante, una conversación difícil o un resultado médico pendiente. En muchos casos, el peor escenario que construimos en nuestras mentes nunca se materializa. Sin embargo, durante el tiempo que dedicamos a preocuparnos, nuestro cuerpo y mente ya han experimentado el estrés y la ansiedad como si el evento temido realmente hubiera ocurrido. Esta tendencia a sufrir por problemas imaginarios es lo que los estoicos describieron como una de las principales fuentes de infelicidad. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes, dijo: "Lo que nos perturba no son los eventos, sino nuestras opiniones sobre ellos". Esta observación destaca que el sufrimiento a menudo se origina en nuestra percepción y no en la realidad misma. Nuestra mente puede ser un potente generador de escenarios catastróficos, haciendo que suframos innecesariamente por anticipaciones que nunca llegan a concretarse. Marco Aurelio, el emperador filósofo, también abordó este tema en sus Meditaciones. Reflexionó sobre cómo los humanos tienen la habilidad de atormentarse con pensamientos sobre el futuro. Según él, es esencial vivir en el presente y no permitir que el miedo a lo que podría suceder nos paralice. Marco Aurelio escribió: "No permitas que tu imaginación te lleve hacia adelante en el tiempo. Haz una pausa y reflexiona sobre cómo puedes enfrentar el presente con sabiduría y serenidad. ¿Por qué sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad? La respuesta radica en la naturaleza del cerebro humano. Estamos diseñados para prever amenazas y prepararnos para ellas, una habilidad evolutiva que ha sido crucial para nuestra supervivencia. Sin embargo, en el mundo moderno, donde las amenazas físicas inmediatas son menos comunes, esta habilidad puede volverse contra nosotros. En lugar de prepararnos para peligros reales, a menudo nos quedamos atrapados en un ciclo de preocupación por situaciones hipotéticas que probablemente nunca ocurran. La filosofía estoica ofrece varias prácticas para enfrentar y reducir este tipo de sufrimiento. Una de las más poderosas es la premeditatio malorum, o la premeditación de los males. Esta práctica consiste en imaginar el peor escenario posible de una manera controlada y racional. Al hacer esto, no solo desensibilizamos nuestro miedo, sino que también preparamos nuestra mente para afrontar cualquier eventualidad con calma y ecuanimidad. Otra práctica clave es la atención plena, o mindfulness. Al centrar nuestra atención en el momento presente, podemos evitar que nuestra mente divague hacia preocupaciones futuras. La meditación y la reflexión diaria son herramientas efectivas para cultivar esta conciencia. Séneca, otro filósofo estoico, aconsejaba practicar la gratitud y enfocarse en lo que se tiene en el momento presente, en lugar de preocuparse por lo que se podría perder en el futuro. En la vida diaria, aplicar estas enseñanzas estoicas puede significar revisar nuestras respuestas emocionales a situaciones estresantes. Por ejemplo, en lugar de dejar que el miedo a un posible fracaso nos abrume, podemos preguntarnos: ¿qué es lo peor que podría pasar realmente y cómo puedo manejarlo si ocurre? Este tipo de reflexión puede reducir drásticamente la ansiedad y permitirnos actuar con mayor confianza y claridad. Número 6. La fórmula estoica para tomar decisiones difíciles. Las decisiones complejas pueden consumirnos, pero
¿Existe una fórmula para abordarlas de forma efectiva? En la vida, todos nos enfrentamos a decisiones difíciles que pueden generar una gran cantidad de estrés y ansiedad. Desde cambios de carrera y decisiones financieras hasta dilemas personales y éticos, la capacidad de tomar decisiones efectivas es crucial para nuestro bienestar y éxito. La filosofía estoica, con su enfoque en la razón y la virtud, ofrece una fórmula clara y práctica para abordar estas decisiones de manera efectiva. Imagina que te encuentras en una encrucijada, con múltiples caminos frente a ti y sin una indicación clara de cuál tomar. Este es el tipo de situación en la que una fórmula estoica para la toma de decisiones puede ser especialmente útil. Los estoicos, incluyendo figuras notables como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, desarrollaron principios que pueden guiarnos a través de la incertidumbre y ayudarnos a tomar decisiones con confianza y claridad. El primer paso en esta fórmula es distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Epicteto enseñaba que debemos enfocarnos únicamente en lo que podemos controlar, nuestras propias acciones, pensamientos y reacciones. Todo lo demás, las opiniones de los demás, los resultados de nuestras acciones y las circunstancias externas, está fuera de nuestro control y, por lo tanto, no debería influir en nuestra decisión. Esta distinción nos libera de la ansiedad de intentar controlar lo incontrolable y nos permite concentrarnos en lo que realmente importa. El segundo paso es examinar nuestras intenciones y motivos. Los estoicos creían que las decisiones deben estar guiadas por la virtud y la razón. Antes de tomar una decisión, pregúntate, ¿esta acción refleja mis valores y principios más profundos? ¿Estoy actuando con honestidad, justicia, coraje y sabiduría? Este enfoque garantiza que nuestras decisiones estén alineadas con nuestras convicciones éticas y no sean simplemente reacciones impulsivas o egoístas. Una vez que hemos clarificado nuestras intenciones, el tercer paso es considerar las posibles consecuencias. Séneca aconsejaba que, al enfrentar una decisión difícil, debemos reflexionar sobre los posibles resultados y prepararnos mentalmente para ellos. Pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Cómo podría manejar esa situación? Este proceso, conocido como premeditatio malorum, no solo ayuda a reducir el miedo y la incertidumbre, sino que también nos permite planificar de manera más efectiva y resiliente. El cuarto paso es tomar acción con coraje y confianza. Una vez que hemos evaluado nuestras intenciones y las posibles consecuencias, es esencial actuar con determinación. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, enfatiza la importancia de actuar en el momento presente, sin procrastinación ni duda. La procrastinación y la indecisión pueden ser paralizantes, pero al tomar decisiones basadas en la razón y la virtud, podemos avanzar con confianza, sabiendo que hemos hecho todo lo posible para tomar la mejor decisión. Finalmente, el quinto paso es aceptar el resultado con serenidad. Los estoicos nos enseñan a aceptar los resultados de nuestras acciones, sean cuales sean, con ecuanimidad. Marco Aurelio escribió: «Recibe sin arrogancia, deja ir sin apego». Esta aceptación nos permite aprender de nuestras experiencias sin ser consumidos por el arrepentimiento o la frustración. Cada decisión, independientemente de su resultado, es una oportunidad para crecer y mejorar. En resumen, la fórmula estoica para tomar decisiones difíciles se basa en la distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. La alineación con nuestros valores y principios, la consideración de las posibles consecuencias, la acción con coraje y confianza y la aceptación serena de los resultados. Al aplicar estos principios en nuestra vida diaria,
podemos enfrentar decisiones complejas con mayor claridad, serenidad y efectividad. En un mundo lleno de incertidumbres y dilemas, adoptar esta fórmula estoica no solo mejora nuestra capacidad para tomar decisiones, sino que también nos ayuda a vivir de manera más consciente y virtuosa. La próxima vez que te enfrentes a una decisión difícil, recuerda estos pasos y permite que la sabiduría estoica guíe tus acciones. Si quieres ser parte de una comunidad que siempre busca la evolución personal, comenta "Estamos juntos" y activa la campanita para no perderte ninguna lección nueva. Número 7. ¿Por qué necesitas las adversidades en tu vida? Las dificultades parecen castigos, pero ¿y si fueran el camino hacia tu crecimiento? En la travesía de la vida, todos enfrentamos adversidades que nos ponen a prueba. Estos desafíos, que en su momento pueden parecer castigos injustos o golpes de mala suerte, son en realidad fundamentales para nuestro desarrollo y crecimiento personal. Los estoicos, maestros en la filosofía de la resiliencia, nos enseñan que las adversidades no solo son inevitables, sino necesarias para forjar una vida plena y significativa. Imagínate por un momento un bosque en pleno invierno. Los árboles, desnudos y golpeados por el frío, parecen estar sufriendo. Sin embargo, este periodo de adversidad es crucial para su ciclo de vida. Enfrentando el rigor del invierno, los árboles desarrollan resistencia, fortalecen sus raíces y cuando llega la primavera, están preparados para florecer con una vitalidad renovada. De manera similar, los seres humanos necesitamos las adversidades para crecer y fortalecernos. Los estoicos como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca vieron en las dificultades oportunidades para practicar la virtud y fortalecer el carácter. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió: "El obstáculo en el camino se convierte en el camino". Esta frase encapsula la esencia del estoicismo. Los obstáculos no son barreras que nos detienen, sino elementos integrales del viaje que nos enseñan y nos transforman. ¿Por qué las adversidades son necesarias? La respuesta radica en la naturaleza del crecimiento humano. Las adversidades nos empujan fuera de nuestra zona de confort, nos obligan a enfrentar nuestros miedos y debilidades y nos brindan la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades y fortalezas. Al superar desafíos, ganamos confianza en nuestras capacidades y una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La adversidad también nos enseña la importancia de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de recuperarse y adaptarse frente a la adversidad, y es una habilidad que se fortalece con la práctica. Epicteto, quien comenzó su vida como esclavo, se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de la antigüedad. Su vida es un testimonio de cómo las dificultades pueden ser una fuente de fortaleza y sabiduría. Epicteto enseñaba que no son los eventos externos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos. Al cambiar nuestra perspectiva sobre la adversidad, podemos transformar nuestra experiencia de sufrimiento en una de aprendizaje y crecimiento. Además, las adversidades nos ayudan a desarrollar empatía y compasión. Al enfrentar nuestros propios desafíos, somos más capaces de entender y apoyar a otros en sus luchas. Esta conexión humana profunda es un aspecto vital de la vida significativa y es una fuente de gran satisfacción personal. Séneca, en sus cartas a Lucilio, enfatizaba que la adversidad compartida forja amistades y vínculos más fuertes. Un ejemplo contemporáneo que ilustra la importancia de las adversidades es la vida de Nelson Mandela. Pasó 27 años en prisión bajo el régimen del apartheid en Sudáfrica. Durante este tiempo, en lugar de sucumbir a la desesperación, Mandela utilizó su encarcelamiento para reflexionar.
aprender y desarrollar una visión más profunda de la justicia y la igualdad. Al ser liberado, no solo fue capaz de liderar la nación hacia un cambio significativo, sino que también se convirtió en un símbolo global de resistencia y dignidad frente a la adversidad. En la vida cotidiana podemos aplicar los principios estoicos para enfrentar las adversidades con una actitud de aprendizaje y crecimiento. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me está pasando esto a mí?, podemos cambiar la pregunta, ¿a qué puedo aprender de esta situación? Este cambio de perspectiva nos permite ver los desafíos como oportunidades para crecer y mejorar. La práctica regular de la reflexión, la meditación y la gratitud puede ayudarnos a mantener una actitud positiva y resiliente frente a las dificultades. En conclusión, las adversidades, aunque dolorosas y desafiantes, son esenciales para nuestro crecimiento personal y desarrollo. Los estoicos nos enseñan que, al enfrentar y superar estos desafíos, no solo fortalecemos nuestro carácter y resiliencia, sino que también cultivamos empatía, sabiduría y una vida más plena. La próxima vez que enfrentes una dificultad, recuerda que es una oportunidad disfrazada, una lección esperando ser aprendida y un paso más hacia tu verdadero potencial. Número 8. La libertad de pensar diferente y cómo superar el juicio de los demás. ¿Cuántas veces ocultaste tus ideas por miedo al qué dirán? En una sociedad que a menudo valora la conformidad y la homogeneidad, la libertad de pensar diferente puede parecer un desafío monumental. Sin embargo, es precisamente esta capacidad de desafiar las normas establecidas y explorar nuevas perspectivas lo que impulsa el progreso y la innovación. Pero, ¿cómo podemos abrazar esta libertad sin quedar atrapados en el miedo al juicio de los demás? La filosofía estoica ofrece valiosas lecciones sobre cómo superar este miedo y vivir de acuerdo con nuestras propias convicciones. Piensa en un faro solitario, erguido contra los embates del mar y el viento. Este faro, firme y resplandeciente, no se desvía de su propósito, a pesar de las fuerzas que intentan derribarlo. De manera similar, ser fieles a nosotros mismos y a nuestras ideas requiere valentía y resiliencia frente a las críticas y el juicio externo. Los estoicos, incluyendo a Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, enseñaban que la verdadera libertad reside en nuestra capacidad para gobernar nuestros propios pensamientos y acciones. Epicteto, en su Manual de Vida, enfatizaba que no son los eventos externos los que nos afectan, sino nuestras interpretaciones de esos eventos. Aplicado a la libertad de pensamiento, esto significa que el juicio de los demás solo tiene poder sobre nosotros si permitimos que influya en nuestra percepción de nosotros mismos. Para los estoicos, la clave para superar el miedo al juicio de los demás es centrarse en lo que está bajo nuestro control. No podemos controlar las opiniones y críticas de los demás, pero sí podemos controlar nuestra respuesta a ellas. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos insta a actuar de acuerdo con nuestros propios principios y no dejar que el ruido externo desvíe nuestro camino. Escribe: es ridículo no escapar de nuestra propia maldad, lo cual es posible mientras intentamos escapar de la maldad ajena, lo cual es imposible. Superar el miedo al juicio también requiere practicar la autoaceptación y la autoafirmación. Séneca, en sus cartas a Lucilio, aconseja abrazar nuestras propias fortalezas y debilidades con honestidad. Al aceptarnos a nosotros mismos plenamente, disminuimos el poder que tienen las críticas externas sobre nuestra autoestima. Esta autoaceptación nos permite actuar con confianza y autenticidad, sin necesidad de buscar la aprobación constante de los demás. Otro componente crucial es desarrollar una perspectiva más amplia y objetiva sobre el juicio de los demás.
Epicteto sugiere que a menudo sobreestimamos la atención y el juicio que los demás nos dedican. En realidad, la mayoría de las personas están más preocupadas por sus propios problemas y desafíos. Entender esto nos ayuda a reducir la importancia que damos a las opiniones ajenas y nos permite seguir nuestro propio camino con mayor libertad. La práctica de la atención plena y la meditación puede ser una herramienta poderosa para fortalecer nuestra resiliencia frente al juicio. Al cultivar una mente tranquila y centrada, podemos observar nuestros pensamientos y emociones sin dejarnos arrastrar por ellos. Esta claridad mental nos permite responder a las críticas de manera constructiva, en lugar de reaccionar impulsivamente. Además, es útil rodearnos de personas que valoren y respeten nuestra individualidad. Encontrar una comunidad que aprecie la diversidad de pensamiento y fomente el intercambio abierto de ideas puede ser un gran apoyo en nuestro viaje hacia la libertad intelectual. Estas relaciones enriquecedoras nos proporcionan un entorno seguro donde podemos explorar y expresar nuestras ideas sin miedo al juicio negativo. Un ejemplo histórico de alguien que encarnó esta libertad de pensamiento es Sócrates. Aunque enfrentó críticas y oposición significativa por sus ideas y métodos, se mantuvo fiel a sus principios filosóficos hasta el final. Su legado nos recuerda que pensar diferente no solo es un derecho, sino también una responsabilidad para con el progreso del conocimiento y la verdad. En conclusión, la libertad de pensar diferente es esencial para nuestro crecimiento y desarrollo personal. Superar el juicio de los demás requiere una combinación de autoaceptación, claridad mental y una perspectiva estoica sobre lo que podemos y no podemos controlar. Al adoptar estas prácticas, podemos vivir de manera más auténtica y valiente, contribuyendo al mundo con nuestras ideas únicas e innovadoras. La próxima vez que te sientas limitado por el juicio ajeno, recuerda que la verdadera libertad reside en tu capacidad para pensar por ti mismo y actuar de acuerdo con tus propias convicciones. Número 9. ¿Cómo enfrentar la pérdida sin desesperación? Perder algo o a alguien querido es doloroso, pero hay una forma de afrontarlo con serenidad. La pérdida es una experiencia inevitable en la vida, una sombra que nos sigue a todos. Puede ser la pérdida de un ser querido, un sueño, una relación o incluso una parte de nuestra identidad. Cuando la pérdida golpea, trae consigo una marea de emociones que pueden abrumarnos y llevarnos al borde de la desesperación. Sin embargo, los estoicos, con su sabiduría milenaria, nos ofrecen una perspectiva diferente y profundamente reconfortante sobre cómo enfrentar la pérdida con serenidad. Imagina por un momento un faro solitario en medio de una tormenta. Aunque las olas y el viento golpean con furia, el faro permanece inquebrantable, ofreciendo luz y guía en la oscuridad. Este faro simboliza la filosofía estoica en medio de la adversidad. Los estoicos enseñaban que aunque no podemos controlar los eventos externos, sí podemos controlar cómo respondemos a ellos. Esta enseñanza es clave para enfrentar la pérdida sin sucumbir a la desesperación. La primera enseñanza estoica que podemos aplicar es la aceptación de la impermanencia. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, reflexiona sobre la naturaleza transitoria de todas las cosas. Observa cómo todo lo que sucede es un cambio. Acostúmbrate a la idea de que nada dura para siempre. Al aceptar que todo en la vida es temporal, nos preparamos mental y emocionalmente para las pérdidas inevitables. Esta aceptación no significa resignación, sino una comprensión profunda de la naturaleza de la existencia. Otra herramienta poderosa que los estoicos nos ofrecen es el concepto de amor fati, o amor al destino. Esta idea
popularizada por el filósofo Friedrich Nietzsche, pero originada en el estoicismo, nos invita a abrazar todo lo que nos sucede, incluidas las pérdidas, como parte de nuestro destino. Epicteto enseñaba que debemos recibir con los brazos abiertos todo lo que la vida nos trae, ya que cada experiencia, buena o mala, es una oportunidad para crecer y fortalecernos. Pero, ¿cómo podemos realmente enfrentar la pérdida con serenidad? Una práctica útil es la premeditación de los males, o premeditatio malorum. Esta técnica consiste en visualizar las posibles pérdidas y dificultades antes de que ocurran. Al hacer esto, no solo nos preparamos emocionalmente para enfrentar estas situaciones, sino que también reducimos el impacto del shock y la sorpresa cuando suceden. Séneca, en sus cartas a Lucilio, aconsejaba: no sufras antes de tiempo. El miedo y la ansiedad solo aumentan el dolor del futuro antes de que llegue. Además, los estoicos nos animan a mantener la perspectiva. En medio del dolor y la pérdida, es fácil perder de vista el panorama general. Marco Aurelio nos recuerda que somos parte de un todo mayor y que nuestras experiencias, por más dolorosas que sean, forman parte del tejido de la vida. Al cultivar una visión más amplia, podemos encontrar consuelo y significado incluso en nuestras pérdidas más profundas. La práctica de la gratitud también juega un papel crucial en cómo enfrentamos la pérdida. Al enfocarnos en lo que aún tenemos, en lugar de lo que hemos perdido, podemos encontrar paz y consuelo. Epicteto nos insta a recordar y agradecer las bendiciones de nuestra vida cotidiana, ya que esto nos ayuda a mantener una actitud positiva y resiliente frente a la adversidad. Un ejemplo histórico de alguien que ejemplificó estos principios es el mismo Marco Aurelio. Como emperador romano, enfrentó innumerables desafíos, incluidas pérdidas personales significativas. A través de todo, se mantuvo fiel a los principios estoicos, encontrando fuerza y serenidad en la aceptación, el amor fati y la gratitud. En la vida cotidiana, podemos aplicar estas enseñanzas estoicas de diversas maneras. Por ejemplo, cuando enfrentamos la pérdida de un ser querido, podemos honrar su memoria al vivir de acuerdo con los valores que nos enseñaron. En lugar de dejarnos consumir por el dolor, podemos transformar nuestra tristeza en una fuerza para el bien, ayudando a otros y encontrando un propósito más profundo en nuestras acciones. En conclusión, enfrentar la pérdida sin desesperación es posible al adoptar las enseñanzas estoicas de aceptación, amor fati, premeditación de los males, perspectiva y gratitud. Al aplicar estos principios, podemos encontrar serenidad y fuerza en medio del dolor, transformando nuestras pérdidas en oportunidades para el crecimiento personal y la sabiduría. La próxima vez que te enfrentes a una pérdida, recuerda que, aunque el dolor es inevitable, la desesperación no lo es. Puedes encontrar la paz y la serenidad en medio de la tormenta, tal como lo hicieron los antiguos estoicos. Número 10. El truco estoico para no ser esclavo de tus emociones. Tus emociones te controlan o tú las controlas a ellas. Las emociones son una parte intrínseca de la experiencia humana. Nos colorean la vida con sus matices, desde la alegría más sublime hasta la tristeza más profunda. Sin embargo, cuando permitimos que nuestras emociones dominen nuestras acciones y decisiones, podemos encontrarnos atrapados en una montaña rusa emocional que afecta negativamente nuestra calidad de vida. La filosofía estoica nos ofrece un enfoque profundo y práctico para lograr el equilibrio emocional y no ser esclavos de nuestras emociones. Imagina que eres el capitán de un barco en un mar agitado. Las emociones son como las olas que pueden elevarse y caer con gran fuerza.
Si no tienes control sobre el timón, las olas pueden llevarte a la deriva. Sin embargo, con las técnicas estoicas, puedes mantener el control del timón y navegar con serenidad, incluso en medio de las tormentas emocionales. El primer paso en el truco estoico para no ser esclavo de tus emociones es reconocer y aceptar tus emociones sin juicio. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, enseñaba que no son los eventos en sí mismos los que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de esos eventos. Esto significa que debemos observar nuestras emociones como si fuéramos testigos externos, sin juzgar si son buenas o malas. Esta práctica de la autoobservación nos permite tomar distancia de nuestras reacciones emocionales y verlas con mayor claridad. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, reflexiona sobre la importancia de mantener la calma interna ante las turbulencias externas. Escribe: «El alma se tiñe del color de sus pensamientos». Este principio subraya que nuestras emociones son una respuesta directa a nuestros pensamientos. Al cultivar pensamientos positivos y racionales, podemos influir en nuestras emociones de manera constructiva. La meditación y la práctica de la atención plena son herramientas efectivas para desarrollar esta calma interna y reducir la reactividad emocional. El segundo paso es discernir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Este es un principio fundamental del estoicismo. No podemos controlar los eventos externos ni las acciones de los demás, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ellos. Al enfocarnos en nuestras propias acciones y reacciones, recuperamos nuestro poder y dejamos de ser víctimas de circunstancias externas. Marco Aurelio nos recuerda que debemos vivir de acuerdo con nuestros propios principios y valores, independientemente de las emociones que surjan. Otro aspecto crucial del enfoque estoico es la práctica de la visualización negativa o premeditatio malorum. Este ejercicio implica imaginar las peores situaciones posibles y prepararnos mentalmente para ellas. Al hacerlo, desensibilizamos nuestra mente a posibles crisis emocionales y fortalecemos nuestra resiliencia. Séneca aconsejaba reflexionar sobre la fugacidad de la vida y la inevitabilidad del cambio, lo que nos ayuda a aceptar las dificultades con más serenidad. La acción consciente es el siguiente paso. Las emociones pueden ser poderosas motivadoras, pero no debemos actuar impulsivamente bajo su influencia. Los estoicos nos enseñan a actuar con intención y propósito, basándonos en la razón y la virtud. Antes de tomar una decisión importante, tómate un momento para respirar profundamente y reflexionar sobre tus valores. Pregúntate: ¿esta acción está alineada con mis principios? ¿Estoy actuando con justicia, coraje, sabiduría y templanza? Esta pausa consciente puede marcar la diferencia entre una reacción impulsiva y una respuesta considerada. Por último, es esencial aceptar las emociones como parte natural de la vida humana. Los estoicos no promovían la supresión de las emociones, sino su gestión sabia. Aceptar que las emociones, tanto positivas como negativas, son transitorias y que forman parte de la experiencia humana, nos permite vivir con más autenticidad y equilibrio. Al igual que las olas del mar, las emociones vienen y van. Nuestra tarea es mantener el timón firme y navegar con serenidad. Un ejemplo histórico de la aplicación de estos principios es la vida de Epicteto. Nacido esclavo y más tarde convertido en un influyente maestro de filosofía, Epicteto enfrentó numerosas adversidades con una calma estoica impresionante. Su capacidad para mantener la serenidad ante la adversidad es un testimonio de la eficacia de la filosofía estoica para gestionar las emociones. El truco estoico para no ser esclavo de tus emociones implica reconocerlas sin juicio,
Mantener la calma interna, discernir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Practicar la visualización negativa, actuar conscientemente y aceptar las emociones como parte natural de la vida. Al adoptar estos principios, podemos recuperar el control sobre nuestras vidas y navegar las aguas emocionales con mayor claridad y serenidad. Número 11. La muerte no es el final. La perspectiva estoica sobre la mortalidad. ¿Te incomoda pensar en la muerte? Para los estoicos es un recordatorio de cómo debemos vivir. La muerte, un tema que muchos evitan, es una de las certezas más ineludibles de la vida. Sin embargo, para los estoicos, la reflexión sobre la mortalidad no es una fuente de temor, sino una herramienta esencial para vivir una vida plena y virtuosa. Al contemplar nuestra propia finitud, los estoicos creen que podemos encontrar claridad, propósito y serenidad. Imagínate una vela ardiendo en la oscuridad. Su llama es hermosa, vibrante, pero también efímera. Eventualmente se extinguirá, dejando atrás una estela de recuerdos y un lugar iluminado, aunque por un momento breve. De la misma manera, nuestra vida es una chispa en el vasto océano del tiempo, y es precisamente esta transitoriedad la que le da su valor y significado. Los estoicos, incluyendo a Marco Aurelio, Epicteto y Séneca, nos enseñan a aceptar la muerte como una parte natural de la existencia. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, reflexiona sobre la impermanencia de la vida y la inevitabilidad de la muerte. La muerte nos sonríe a todos. Todo lo que un hombre puede hacer es sonreír de vuelta. Este reconocimiento no es una rendición, sino una invitación a vivir con integridad y propósito, sabiendo que nuestro tiempo es limitado. Para Epicteto, la muerte es un recordatorio constante de la importancia de vivir en el presente. Enseñaba que debemos enfocarnos en lo que podemos controlar, nuestras acciones, pensamientos y emociones. Todo lo demás, incluida la muerte, está fuera de nuestro control y por lo tanto no debe ser una fuente de ansiedad. Al aceptar nuestra mortalidad, podemos liberarnos del miedo y vivir con mayor libertad y autenticidad. Séneca, en sus cartas a Lucilio, también aborda la cuestión de la muerte con una perspectiva estoica. Argumenta que la meditación sobre la muerte nos permite apreciar más profundamente la vida. El que aprende a morir, desaprende a ser esclavo. Al confrontar nuestra mortalidad, podemos dejar de lado las trivialidades y enfocarnos en lo que realmente importa. Este enfoque nos empuja a vivir de manera más significativa, cultivando virtudes y construyendo legados duraderos. La filosofía estoica no ve la muerte como una pérdida definitiva, sino como una transición natural. Al igual que la puesta de sol marca el fin de un día, la muerte marca el fin de una vida, pero también el comienzo de otra forma de existencia, ya sea en la memoria de los seres queridos o en el impacto de nuestras acciones. Esta visión nos invita a considerar cómo queremos ser recordados y qué legado queremos dejar atrás. Un ejemplo histórico que ilustra esta actitud estoica hacia la muerte es la vida de Marco Aurelio. Como emperador romano, enfrentó numerosas pruebas, incluida la pérdida de seres queridos y la amenaza constante de la guerra. Sin embargo, sus escritos reflejan una serenidad y aceptación profundas de la mortalidad. Utilizó la perspectiva de la muerte para guiar sus decisiones y vivir en armonía con sus principios. En la práctica diaria, adoptar una perspectiva estoica sobre la muerte puede transformar nuestra vida. En lugar de evitar pensar en nuestra mortalidad, podemos integrarla en nuestra reflexión cotidiana. Preguntarnos, ¿qué haría hoy si supiera que es mi último día?, puede ayudarnos a vivir con más intención y propósito. La gratitud por cada momento,
se convierte en una práctica fundamental, ya que reconocemos la fragilidad y belleza de la vida. Además, podemos encontrar consuelo en la naturaleza cíclica de la vida. Así como las estaciones cambian y la naturaleza renace, también podemos ver la muerte como parte de un ciclo continuo. La meditación y la atención plena nos ayudan a aceptar esta realidad y a encontrar paz en la impermanencia. La muerte no es el final desde la perspectiva estoica, sino un recordatorio poderoso de cómo debemos vivir. Al enfrentar nuestra mortalidad con aceptación y valentía, podemos liberar nuestras mentes del miedo y llenar nuestros días de propósito y significado. Los estoicos nos enseñan que al vivir plenamente y con integridad, podemos transformar la inevitabilidad de la muerte en una fuente de motivación y sabiduría. La próxima vez que pienses en la muerte, recuerda las enseñanzas estoicas y deja que te guíen hacia una vida más plena y consciente. Si crees que este video puede ayudarte a alcanzar tus metas, deja un like y suscríbete. Tu apoyo es fundamental para seguir mejorando juntos. Número 12. La riqueza interior que ninguna crisis puede robarte. La obsesión por los bienes materiales nunca ha traído verdadera paz. Entonces, ¿qué es la verdadera riqueza? En nuestra sociedad moderna, a menudo medimos el éxito y la felicidad en términos de posesiones materiales, casas lujosas, autos costosos y cuentas bancarias abultadas. Sin embargo, la búsqueda incesante de bienes materiales puede dejarnos con una sensación de vacío y una insatisfacción constante. Los estoicos, con su enfoque en la virtud y el autoconocimiento, nos enseñan que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que poseemos, sino en quienes somos. Imagina por un momento que te encuentras en un refugio de montaña, lejos del bullicio y las distracciones de la vida urbana. No hay lujos materiales, solo la serenidad de la naturaleza y el calor de una chimenea encendida. Este escenario representa la esencia de la riqueza interior, un estado de paz y contentamiento que no depende de las circunstancias externas. Los estoicos creían que esta riqueza interior es inquebrantable y que ninguna crisis puede robarnos. Séneca, uno de los principales filósofos estoicos, escribió extensamente sobre la importancia de la riqueza interior. En sus Cartas a Lucilio, argumenta que la verdadera riqueza proviene de la virtud y el autoconocimiento. La riqueza verdadera no consiste en tener muchas posesiones, sino en tener pocas necesidades. Para Séneca, cultivar la virtud, la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza es el camino hacia una vida rica y plena. Al enfocarnos en nuestro crecimiento interior, nos volvemos inmunes a las fluctuaciones de la fortuna. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, reflexiona sobre la naturaleza transitoria de los bienes materiales y la importancia de la paz interior. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Este principio estoico subraya que nuestro bienestar no está determinado por lo que tenemos, sino por cómo pensamos y sentimos. Al cultivar una mente serena y virtuosa, podemos encontrar felicidad y contentamiento en cualquier circunstancia. La práctica del desapego es fundamental en la filosofía estoica. Epicteto nos enseña que no debemos aferrarnos a las cosas externas, ya que son temporales e incontrolables. No busques que las cosas sucedan como deseas. Desea que sucedan como suceden y tu vida irá bien. Esta aceptación radical de la realidad nos permite enfocarnos en lo que realmente importa: nuestro desarrollo interior y nuestra capacidad para enfrentar la vida con sabiduría y ecuanimidad. La riqueza interior también incluye la capacidad de encontrar significado y propósito en la vida.
Viktor Frankl, un psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, desarrolló la logoterapia, una forma de psicoterapia que enfatiza la búsqueda de sentido. Frankl argumenta que incluso en las circunstancias más difíciles podemos encontrar un propósito que nos impulse a seguir adelante. Esta idea se alinea con la filosofía estoica, que nos invita a vivir de acuerdo con nuestros principios y a encontrar un propósito en nuestras acciones. En la práctica diaria, cultivar la riqueza interior puede implicar varias acciones concretas. La meditación y la reflexión son herramientas poderosas para fortalecer nuestra mente y espíritu. Al dedicar tiempo cada día a la autoobservación y la introspección, podemos desarrollar una mayor claridad y autoconocimiento. Además, practicar la gratitud nos ayuda a enfocarnos en las bendiciones y riquezas intangibles de nuestra vida, como las relaciones significativas, la salud y el crecimiento personal. Otra forma de cultivar la riqueza interior es a través del servicio a los demás. Al ayudar a quienes nos rodean y contribuir al bienestar de nuestra comunidad, encontramos un sentido más profundo de propósito y conexión. Esta generosidad y compasión no solo enriquecen nuestra vida, sino que también nos proporcionan una fuente duradera de satisfacción y alegría. Un ejemplo contemporáneo de alguien que ha cultivado la riqueza interior es el Dalai Lama. A pesar de haber perdido su hogar y haber vivido en el exilio durante gran parte de su vida, el Dalai Lama irradia paz y alegría. Su enfoque en la meditación, la compasión y la sabiduría interior le ha permitido encontrar felicidad y propósito, independientemente de las circunstancias externas. La riqueza interior, que ninguna crisis puede robarnos, se encuentra en nuestra capacidad para cultivar la virtud, el autoconocimiento y el desapego. Al enfocarnos en nuestro crecimiento interior y en la búsqueda de significado, podemos encontrar una paz y contentamiento duraderos que trascienden las fluctuaciones de la vida. La próxima vez que te sientas tentado a medir tu éxito por tus posesiones materiales, recuerda las enseñanzas estoicas y busca la verdadera riqueza en tu interior. Número 13. ¿Por qué compararte con los demás? Es una pérdida de tiempo. En un mundo lleno de redes sociales, es fácil caer en la trampa de las comparaciones. Pero, ¿es esto útil? Vivimos en una era donde las redes sociales presentan una ventana constante a las vidas de los demás, un escaparate donde se exhiben éxitos, momentos felices y logros. Esta exposición constante puede llevarnos a compararnos continuamente con los demás, evaluando nuestras vidas en función de lo que vemos en las pantallas. Sin embargo, los estoicos, con su sabiduría intemporal, nos advierten sobre los peligros de este hábito y nos ofrecen una perspectiva diferente para encontrar paz y satisfacción. Imagina que estás en un vasto jardín lleno de flores diversas. Cada flor tiene su propio tiempo de florecimiento, su propio color y aroma únicos. Comparar una flor con otra no le hace justicia a su belleza individual. De la misma manera, cada persona tiene su propio camino, con sus propias circunstancias y tiempos de crecimiento. Los estoicos nos enseñan que al compararnos con los demás, no solo nos hacemos un flaco favor, sino que también perdemos de vista nuestra propia singularidad y potencial. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, nos enseña que la envidia y la comparación son fuentes de sufrimiento innecesario. No te preocupes por las cosas que no están bajo tu control. Enfócate en tus propios asuntos y mejora lo que depende de ti. Al enfocar nuestra energía en lo que podemos controlar, nuestros propios pensamientos, acciones y decisiones, podemos liberar nuestra mente de las comparaciones destructivas y encontrar satisfacción en nuestro propio progreso. Marco Aurelio, en sus Meditaciones,
nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un papel único en el gran teatro de la vida. Cada cosa es hermosa a su manera y merece ser lo que es. Este reconocimiento de la singularidad de cada persona nos ayuda a apreciar nuestras propias fortalezas y talentos, sin la necesidad de medirnos con una vara ajena. Al abrazar nuestra individualidad, podemos encontrar un sentido más profundo de propósito y significado. La comparación constante con los demás puede llevarnos a sentirnos inferiores o inadecuados. Séneca advierte que la búsqueda de la aprobación externa es una trampa peligrosa. Es ridículo no escapar de nuestra propia maldad, lo cual es posible, mientras intentamos escapar de la maldad ajena, lo cual es imposible. Al buscar validación en los ojos de los demás, nos volvemos dependientes de algo que no podemos controlar y que nunca podrá satisfacer plenamente nuestras necesidades internas. Un enfoque estoico más saludable es practicar la gratitud y la autoaceptación. La gratitud nos ayuda a enfocar nuestra atención en las bendiciones y logros en nuestra propia vida, cultivando una actitud de aprecio por lo que tenemos. Al aceptar nuestras propias experiencias y circunstancias, podemos encontrar paz y contentamiento en nuestro propio camino, en lugar de anhelar el de los demás. El filósofo contemporáneo Alain de Botton explora este tema en su libro Status Anxiety. Argumenta que la ansiedad por el estatus y la comparación social son fuentes significativas de infelicidad en la vida moderna. De Botton sugiere que al redefinir nuestro concepto de éxito y enfocarnos en nuestros propios valores y logros, podemos liberarnos de las presiones externas y encontrar una satisfacción más duradera. En la vida cotidiana podemos aplicar estas enseñanzas estoicas de varias maneras. Al enfrentarnos a la tentación de compararnos con los demás en las redes sociales, podemos tomar un momento para reflexionar sobre nuestras propias metas y valores. Preguntarnos, ¿estoy viviendo de acuerdo con mis propios principios y aspiraciones? Nos ayuda a reenfocar nuestra energía en lo que realmente importa. Además, practicar la atención plena y la meditación puede fortalecer nuestra capacidad para observar nuestros pensamientos sin juzgarlos ni dejarnos llevar por ellos. Esta claridad mental nos permite reconocer y descartar las comparaciones inútiles, enfocándonos en nuestro propio crecimiento y bienestar. Un ejemplo contemporáneo de alguien que ha superado la trampa de la comparación es Malala Yousafzai. A pesar de enfrentar desafíos significativos y compararse con otros jóvenes en situaciones más privilegiadas, Malala ha mantenido su enfoque en su propio propósito y misión, encontrando fuerza y satisfacción en su lucha por la educación y los derechos humanos. Compararnos con los demás es una pérdida de tiempo porque nos distrae de nuestro propio camino y potencial. Los estoicos nos enseñan que al enfocar nuestra energía en lo que podemos controlar, practicar la gratitud y aceptar nuestra singularidad, podemos encontrar una paz y satisfacción duraderas. La próxima vez que te sientas tentado a comparar tu vida con la de los demás, recuerda las enseñanzas estoicas y encuentra fortaleza en tu propio viaje único. Número 14. El secreto estoico para la felicidad duradera. La felicidad parece inalcanzable, pero ¿y si estuvieras buscándola en los lugares equivocados? En nuestra búsqueda constante de felicidad, a menudo perseguimos metas externas, éxito profesional, riqueza, estatus social o posesiones materiales. Sin embargo, según la filosofía estoica, estas búsquedas pueden ser en vano si no cultivamos una fuente interna de felicidad. Los estoicos, sabios antiguos de Grecia y Roma, nos enseñan que la verdadera felicidad no se encuentra en los bienes externos, sino en nuestra propia mente y carácter.
Imagina que estás en una habitación llena de tesoros, joyas, oro, arte valioso. A pesar de estar rodeado de riqueza material, no sientes una felicidad duradera. Esto se debe a que la verdadera felicidad no puede comprarse ni acumularse. Los estoicos creían que la felicidad es un estado de paz interior y satisfacción que proviene de vivir en armonía con la naturaleza y nuestros propios valores. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes, enseñaba que la felicidad duradera se logra a través de la virtud y el control de nuestras reacciones. No busques que las cosas sucedan como deseas. Desea que sucedan como suceden y tu vida irá bien. Este principio destaca la importancia de aceptar la vida tal como es y de trabajar en nuestra capacidad para responder con sabiduría y ecuanimidad a cualquier situación. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, reflexiona sobre cómo la felicidad verdadera reside en la calidad de nuestros pensamientos y en la práctica de la virtud. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Al cultivar pensamientos positivos y enfocar nuestra mente en lo que podemos controlar, nuestras propias acciones y actitudes, podemos encontrar una felicidad que no depende de circunstancias externas. Los estoicos también enfatizan la importancia de la autoaceptación y el autoconocimiento. Séneca, en sus cartas a Lucilio, aconseja que nos conozcamos a nosotros mismos y abracemos nuestras fortalezas y debilidades. La verdadera felicidad es disfrutar del presente, sin depender ansiosamente del futuro. Esta aceptación nos permite vivir con autenticidad y paz, sabiendo que nuestra felicidad no está atada a logros futuros o posesiones materiales. Una práctica estoica fundamental para alcanzar la felicidad duradera es la reflexión diaria. Al final de cada día, podemos dedicar unos minutos a revisar nuestras acciones y pensamientos, preguntándonos si hemos vivido de acuerdo con nuestros valores y si hemos cultivado virtudes como la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. Esta práctica nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que realmente importa y a corregir nuestro curso si nos desviamos. La gratitud también juega un papel crucial en la filosofía estoica. Al expresar gratitud por lo que tenemos y por las experiencias que vivimos, podemos encontrar alegría en el momento presente. Este enfoque nos ayuda a ver las bendiciones en nuestra vida y a apreciar las pequeñas cosas que a menudo pasamos por alto. Viktor Frankl, un psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, desarrolló la logoterapia, una forma de psicoterapia que se centra en encontrar sentido en la vida. Frankl argumenta que incluso en las circunstancias más difíciles podemos encontrar un propósito que nos impulsa a seguir adelante. Esta idea se alinea con la filosofía estoica, que nos invita a encontrar significado y propósito en nuestras acciones diarias. En la vida cotidiana, podemos aplicar las enseñanzas estoicas de varias maneras. Por ejemplo, al enfrentar desafíos en el trabajo o en nuestras relaciones, podemos recordar que nuestra felicidad no depende de resultados externos, sino de nuestra capacidad para responder con sabiduría y virtud. Al cultivar un sentido de gratitud y aceptación, podemos encontrar paz y contentamiento en cualquier situación. Un ejemplo contemporáneo de alguien que ha encontrado la felicidad duradera a través de la filosofía estoica es el empresario y autor Ryan Holiday. En sus libros y enseñanzas, Holiday comparte cómo los principios estoicos le han ayudado a encontrar equilibrio y satisfacción en su vida personal y profesional. Al enfocarse en la virtud y el autoconocimiento, ha descubierto una fuente de felicidad que no depende de éxitos externos. El secreto estoico para la felicidad duradera no se encuentra en las posesiones materiales o los logros externos, sino en el cultivo de la virtud, el autoconocimiento
y la aceptación. Al vivir de acuerdo con nuestros valores y encontrar significado en nuestras acciones, podemos alcanzar una paz y felicidad que trascienden las circunstancias externas. La próxima vez que te sientas tentado a buscar la felicidad fuera de ti, recuerda las enseñanzas estoicas y busca la verdadera riqueza en tu interior. Número 15. ¿Cómo transformar los obstáculos en éxitos? La filosofía estoica en acción. ¿Qué haces cuando la vida te pone un obstáculo? ¿Te rindes o lo transformas en una oportunidad? La vida está llena de obstáculos, desafíos que pueden parecer insuperables y que ponen a prueba nuestra resistencia y determinación. Sin embargo, los estoicos, maestros en la filosofía de la resiliencia, nos enseñan que cada obstáculo es una oportunidad disfrazada, una ocasión para crecer y fortalecernos. La filosofía estoica nos proporciona herramientas prácticas para transformar los obstáculos en éxitos, convirtiendo cada desafío en un peldaño hacia una vida más plena y virtuosa. Imagina un río que fluye hacia el mar. En su camino encuentra rocas y caídas, pero no se detiene. En cambio, encuentra formas de sortear, moldear y transformar su curso. De manera similar, los estoicos nos invitan a ver los obstáculos no como barreras insuperables, sino como elementos que pueden moldear nuestro carácter y dirigirnos hacia el éxito. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: "El obstáculo en el camino se convierte en el camino". Esta frase encapsula la esencia de la filosofía estoica. Los obstáculos no son impedimentos, sino oportunidades para practicar la virtud y desarrollar nuestra resiliencia. Cada desafío que enfrentamos es una prueba de nuestro carácter y una oportunidad para fortalecernos. Epicteto, otro filósofo estoico influyente, enseñaba que no son los eventos en sí mismos los que nos perturban, sino nuestras percepciones de esos eventos. No busques que las cosas sucedan como deseas. Desea que sucedan como suceden y tu vida irá bien. Este principio nos invita a cambiar nuestra perspectiva y a ver cada obstáculo como una oportunidad para aprender y crecer. Al aceptar la realidad tal como es, en lugar de resistirnos a ella, podemos encontrar soluciones creativas y efectivas a nuestros problemas. Para transformar los obstáculos en éxitos, los estoicos nos enseñan a enfocarnos en lo que está bajo nuestro control. No podemos controlar las circunstancias externas, pero sí podemos controlar nuestras acciones y respuestas. Al centrar nuestra energía en lo que podemos cambiar y mejorar, recuperamos nuestro poder y dejamos de ser víctimas de las circunstancias. Esta mentalidad nos permite abordar los desafíos con una actitud proactiva y constructiva. Una práctica estoica fundamental es la premeditatio malorum, o la premeditación de los males. Este ejercicio consiste en imaginar los peores escenarios posibles y prepararnos mentalmente para ellos. Al hacerlo, desensibilizamos nuestra mente a los miedos y ansiedades asociados con los obstáculos y nos fortalecemos para enfrentar cualquier eventualidad con serenidad y confianza. Séneca aconsejaba que la desgracia debe ser anticipada en la mente para que cuando llegue no se sienta como una novedad. Además de prepararnos mentalmente, los estoicos nos invitan a actuar con coraje y determinación. Marco Aurelio enfatizaba la importancia de tomar acción en el momento presente, sin procrastinar ni dudar. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte está a tu lado. Mientras vivas, mientras te sea posible, sé bueno. Esta urgencia nos motiva a enfrentar los desafíos de frente y a aprovechar cada oportunidad para crecer y mejorar. El filósofo contemporáneo Ryan Holiday, en su libro The Obstacle is the Way, explora cómo aplicar los principios estoicos
para superar obstáculos en la vida moderna. Holiday argumenta que al adoptar una mentalidad estoica, podemos encontrar fuerza y resiliencia en medio de las dificultades y transformar los desafíos en éxitos. Su enfoque práctico y accesible ha inspirado a muchas personas a enfrentar sus problemas con una actitud estoica y a encontrar oportunidades en cada obstáculo. Un ejemplo histórico de alguien que transformó los obstáculos en éxitos es Nelson Mandela. A pesar de enfrentar 27 años de encarcelamiento, Mandela utilizó su tiempo en prisión para reflexionar, aprender y fortalecer su determinación. Al ser liberado, lideró a Sudáfrica hacia una transición pacífica y se convirtió en un símbolo global de resistencia y dignidad. Su vida ejemplifica cómo los principios estoicos pueden ayudarnos a transformar incluso las mayores adversidades en triunfos personales y sociales. En la vida cotidiana podemos aplicar las enseñanzas estoicas de varias maneras. Al enfrentar un obstáculo en el trabajo o en nuestras relaciones personales, podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo usar este desafío para crecer y mejorar? Al adoptar esta perspectiva, transformamos los problemas en oportunidades para desarrollar nuestras habilidades y fortalecer nuestro carácter. La filosofía estoica nos enseña que los obstáculos no son barreras insuperables, sino oportunidades para el crecimiento y el éxito. Al cambiar nuestra perspectiva, enfocarnos en lo que podemos controlar y actuar con coraje y determinación. Como hemos explorado a lo largo de este video, la trampa invisible que sabotea nuestras vidas puede ser difícil de detectar y aún más difícil de superar. Sin embargo, gracias a la sabiduría de la filosofía estoica, ahora tienes las herramientas y el conocimiento para identificar y escapar de esta trampa. Recuerda que la verdadera libertad y paz interior no provienen de controlar el mundo exterior, sino de dominar nuestras propias mentes y reacciones. Al aplicar los principios estoicos de aceptación, autorreflexión y virtud, puedes transformar tus desafíos en oportunidades y vivir una vida más plena y consciente. No dejes que el miedo, la ansiedad o las comparaciones te detengan. En lugar de eso, adopta la mentalidad estoica y ve cada obstáculo como una oportunidad para crecer y fortalecerte. Cada paso que des hacia la autodisciplina y el autoconocimiento es un paso hacia la verdadera libertad. Así que empieza hoy mismo. Reflexiona sobre tus valores, cultiva la gratitud y acepta la vida tal como es. Con el estoicismo como guía, puedes escapar de la trampa invisible y construir una vida llena de significado y resiliencia. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento. Si encontraste valor en este video, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo con aquellos que podrían beneficiarse de estas enseñanzas. Te recomiendo estos 2 videos en pantalla. Hasta la próxima, y que encuentres paz y sabiduría en cada paso de tu camino.